Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Pues bueno, vamos a dar inicio a la primera sesión, digamos, con contenidos ya del programa de esta asignatura de la maestría en criminología, que tiene por nombre Tópicos de Política Criminal y Seguridad Humana. Pues bueno, antes de, digamos, pasar a los contenidos, nada más comentar con ustedes algunos resultados que me parecen importantes compartir sobre la evaluación diagnóstica. Bueno, estos resultados los revisé hasta el día de ayer, miércoles 5 de agosto del 2026 por la tarde, y bueno, había cuatro respuestas de parte de ustedes. Entonces, quizá algunos de ustedes no vean reflejado sus respuestas, pero bueno, me interesaba especialmente, ¿no? Ver la percepción que ustedes tienen sobre su nivel de familiaridad con los distintos temas que comprenden el programa de estudios, empezando por aspectos básicos como política criminal, seguridad humana, que es donde, digamos, hay un mayor nivel de aceptación de conocimientos, al punto en que pueden explicarlos y aplicarlos, y quizá donde ya empieza a haber un poco de dificultad para comprender y los alcances de los temas, etcétera, pues son precisamente cada uno de los tópicos que se van a ir desprendiendo a lo largo de las unidades. Esto es enteramente normal para ser estudiantes de maestría que no han quizá cursado un programa de formación en materia de criminología, en temas de política criminológica. Es completamente esperable que los resultados de la evaluación diagnóstica pues sean los que se arrojaron, donde ustedes pues algunas veces contestan: no conozco el tema, ¿no? Pueden ser cualquiera de estos distintos tópicos, o a lo mejor dicen: ok, lo he escuchado, sin embargo ni siquiera puedo decir que tengo conocimientos básicos. Entonces, bueno, creo que, digamos, las mayores áreas de oportunidad, pues son donde están precisamente las columnas azules y rojas, ¿no? Lo que tiene que ver con cómo se van construyendo, digamos, los tipos penales, ¿no? Cómo es que se decide quién amerita ser criminalizado y quién no, ¿no? El tema de la gobernanza criminal, que bueno, si yo quizás si le pongo la etiqueta de criminalidad organizada, pues les podría sonar más, y ahí podría casi apostar que los niveles de respuesta hubieran cambiado, ¿no? O cibercriminalidad y seguridad digital. Entonces, bueno, creo que vamos a ir avanzando conforme avancemos en el programa. Iremos esperando, espero que conforme avancemos veamos el cambio, ¿no? De, bueno, solo no conozco el tema o solo he escuchado hablar muy por encima. Bueno, tengo conocimientos básicos. Este sería como el objetivo de esta asignatura, que en cada uno de estos temas, cuando menos, podamos aspirar a tener conocimientos básicos, y quizá ya desde una perspectiva más global y más concentradora de todas las habilidades y capacidades que se puedan desarrollar a lo largo del curso, sería el que ustedes puedan, pues en términos generales, explicar y aplicar, digamos, principales herramientas, ideas derivadas de política criminológica o política criminal y seguridad humana. Me parece que tienen pues bueno, aquí básicamente ya no repito, tienen una adecuada comprensión de conceptos clave. Me interesaba también ver cómo ustedes perciben el tema de las estrategias de enseñanza más útiles, sobre todo en un contexto de curso asíncrono. Y bueno, digamos que, como les propuse, la metodología de enseñanza, al ser, digamos, a distancia y a su propio ritmo, pues viene combinada esta parte del video con o lecturas o algunos materiales audiovisuales, o quizá algún foro grupal donde podamos entre todas y todos discutir perdón, el análisis de estudios de caso, etcétera. Y bueno, trabajaremos al final con un proyecto. Ese sería, digamos, básicamente el trabajo final, ¿no? Retos, dificultades que podrían presentarse, pues bueno, la respuesta que con más frecuencia se mencionó fue la falta de experiencia en investigación. No, digamos, aquí están comenzando a estudiar una maestría, no es una maestría en investigación, es una maestría profesionalizante. Sin embargo, sí se requieren ciertas habilidades para análisis de información, síntesis,
ubicación de fuentes académicas, su referenciación, etcétera. Entonces, digamos que esta parte, pues poco a poco, ¿no? Creo que es importante mencionar que se van a ir desarrollando en la medida en la que ustedes vayan cursando las asignaturas y vayan participando en las distintas actividades. Por supuesto, existen otros retos, ¿no? Como la falta de conocimientos criminológicos. Sin embargo, creo que no es una, una brecha insalvable, ¿no? Aquí, el que ustedes estén motivadas y motivados en realizar una maestría profesionalizante habla de ese impulso que ustedes tienen para incluso asumir un rol, digamos, autodidacta. Entonces, también en ese sentido, quien necesite información con confianza puede acercarse conmigo, escribirme un mensaje para solicitar, pues, literatura, textos que puedan nutrir precisamente sus conocimientos previos, ¿no? Em, pues bueno, básicamente creo que esas son las que quiero destacar. Y bueno, por último, sobre este ejercicio que tuvimos de en un foro hablar sobre el uso ético de la IA, leí todos sus comentarios, no quise, digamos, intervenir, no quise responderlos. Bueno, los leí hasta hoy en la mañana, hoy jueves, 6 de agosto del 2026. Los leí hasta hoy, pero bueno, me parece que podemos llegar a las siguientes conclusiones y que creo que todas y todos estaríamos de acuerdo en que es posible usar la inteligencia artificial, pero siempre que lo hagamos de manera ética, siempre que lo informemos, hay que hacer una declaración de uso de la IA cuando lo estemos utilizando, ¿no? En algunos casos, dependiendo del tipo de uso que le dimos, pues será hasta conveniente señalar la ingeniería del prompt, ¿no? Y los resultados, ¿no? Pero bueno, si en algún momento lo usamos así como para consulta básica en lugar de un Wikipedia, etcétera, es importante que se referencie adecuadamente con el estilo APA. Si ustedes tienen dudas, pueden justo consultar este link que aparece en las diapositivas que se van a subir en el campus virtual. Ahí les dicen exactamente cómo citar la inteligencia artificial, dependiendo de qué herramienta es la que usan. Y bueno, ¿qué es lo que implica que hagamos uso ético de la IA? Bueno, pues número uno, como les decía, referenciar, ¿no? No asumir o no dar a entender que ese es un conocimiento, una explicación, un análisis que generamos nosotras, nosotros, porque lo estaríamos presentando como propia, ¿no? Y entonces eso es no solo plagio, sino pues obviamente una falta de integridad académica importante. Luego, siguiendo los lineamientos que existen en la UAC en posgrado, no se permitiría, no está permitido superar del 20% una redacción generada por IA, ¿no? Entonces, para que tengan esta idea, digamos, clara, ¿no? Tiene que ser citada, referenciada y además dentro de este límite del 20%. Y no les pediría que en todas las actividades que hagamos, que son tareas breves, que no reemplace la IA totalmente la actividad, ¿no? Que no la IA les lea y les resuma, que no la IA les lea y les analice, sino que ustedes sean quienes, de una u otra manera, hagan ese ejercicio, ¿sí? Y creo que es importante, incluso salieron en los comentarios, pues esto es importante porque si no lo practicamos, nosotros vamos perdiendo esas habilidades, ¿no? Y además, como les dije hace rato, las habilidades que ustedes asocian a la investigación son habilidades que se desarrollan forzosamente con la práctica. Nadie nace sabiendo investigar, sino hasta que comenzamos a investigar, ¿no? Se hace camino al andar, pues así, se hace investigación al andar y para eso necesitamos hacerlo nosotras, nosotros mismos. Pues iniciaríamos de manera muy breve con este video que, bueno, voy a presentar de manera, pues así como muy muy por encima las diapositivas, discúlpenme, pero intento que sea un video, digamos, sintético de lo que ustedes van a revisar en material de lectura. Y la idea de esta unidad es que plantemos los fundamentos básicos, las herramientas fundamentales, para que ustedes hagan un análisis en términos de política criminal y en términos de seguridad humana. Y para eso necesitamos construir una base conceptual, tanto teórica como metodológica, que les acompañe a lo largo del curso, ¿no? Y que
conforme ustedes van avanzando, pues les permita entender cuáles son los problemas, formular esos problemas, analizar evidencia y evaluar intervenciones que se han propuesto, especialmente respecto de los proyectos de intervención que ustedes tienen planeados realizar. Entonces, bueno, ¿qué es lo que van a ver en esta unidad? Pues una delimitación conceptual, tanto de cuestiones de política criminológica como de seguridad humana. Y sé que suena un poco a curso propedéutico, pero creo que es importante volver a integrar estas ideas para quienes ya hicieron el curso propedéutico, pero también para quienes no nos acompañaron en el curso propedéutico y no tienen esta base conceptual, pues es importante que se genere estos cimientos sobre los cuales iremos avanzando. También vamos a observar, ¿no?, cómo estas perspectivas teóricas de política criminológica, seguridad humana, pueden integrarse desde una perspectiva teórica y también desde perspectivas críticas, ¿sí? Y la última parte de esta unidad tiene que ver con los métodos que podemos emplear para hacer un análisis de política criminal y seguridad humana, ¿no? Entonces, bueno, veremos básicamente algunos métodos, algunas formas de analizar problemáticas que espero puedan también apropiarlas respecto de sus proyectos de intervención. Entonces, bueno, esta unidad lo que nos permite es tener esa base conceptual común, nos permite poco a poco ir desarrollando o perfeccionando esas habilidades críticas analíticas y también entender cómo estos dos campos, digamos, del conocimiento, por un lado seguridad humana, por otro lado política criminal o criminológica, pueden tener sus puntos de conexión y desconexión, ¿no? Cuando dialogan y cuando definitivamente están, digamos, como carreteras separadas. Esta unidad, o bueno, la sesión de hoy únicamente me centraré en hablarles de política criminal y la próxima de seguridad humana. Y como vimos en el curso propedéutico, si nosotros tuviéramos que decir qué es la política criminológica, pues resulta que nos encontramos con una primera dificultad, ¿no? Para quienes se dedican a analizar, a teorizar sobre política criminológica, hablan de una doble naturaleza. Por un lado, para algunos es una disciplina, ¿no?, que puede estar constituida de conocimiento político, de las ciencias políticas, pero también de conocimiento científico derivado de la criminología. Y por otro lado, eh, hay quienes dicen, no, no podemos hablar de esto como una disciplina y como un campo, digamos, de conocimiento, sino que más bien tenemos que hablar de la política criminológica o política criminal como una serie de prácticas, acciones, omisiones que se relacionan con decisiones públicas, ¿no? Decisiones que toma el Estado. Entonces, bueno, lo que se ha hecho en los últimos años es decir, aceptar esta dualidad de la política criminológica y decir, son ambas, ¿no? La política criminológica o política criminal es un concepto ambiguo, ¿no? Y que puede constituirse tanto en un área de conocimiento, pero también en prácticas. Y entonces, a lo largo de la exposición de esta sesión, iré precisamente mencionando características de la política criminal como disciplina y características de la política criminal como práctica. Si definimos a la política criminal como práctica, bueno, tomo esta, digamos, definición de Raúl Eugenio Zaffaroni, ¿sí?, un académico, pero también, digamos, agente político argentino y que tiene una influencia importante en América Latina. Nos dice que es el arte de seleccionar los bienes jurídicos. Por bienes jurídicos tenemos que referirnos a aspectos importantes socialmente y estos aspectos sociales tienen que ser al ser considerados importantes, pues tienen que protegerse desde una perspectiva penal, ¿no? Entonces, ese es el arte de decir, esto es importante y merece protección penal, ¿sí? Como práctica también tiene que ver con qué métodos utilizamos, ¿no?, para proteger esos bienes. Decidimos aumentar las penas, decidimos crear nuevos tipos penales, y obviamente esta práctica implica pues constantemente hacer una crítica sobre lo que ya decidimos que amerita una protección y los métodos que estamos utilizando, ¿no? Entonces, básicamente eso es, digamos, desde una perspectiva de la política criminal como práctica, pues su definición.
Luego, una definición de la política criminal de otra autora que también la ve como práctica, pues nos dice esta autora española, Nieves Sanz Mulas, que la política criminal se entiende como este conjunto de medidas, entendamos decisiones de diversa índole, pueden ser jurídicas, pueden ser sociales, educativas, laborales, económicas, ¿sí? Culturales, que adopta una sociedad en particular que está siendo organizada, ¿no? Para efectos de prevenir y reaccionar frente al delito, ¿no? Pero no solo frente al delito, sino también frente al delincuente, para decidir qué sanción, para saber cómo se impone esa sanción, que es un proceso, y también para ver cómo atendemos a las personas que resultan afectadas por esos delitos, ¿no? A efecto de que esos delitos los mantengamos en cuotas tolerables. Entonces, básicamente esta es la definición de política criminal como práctica. Pero vemos que la política criminal, bajo esta dualidad, también es una disciplina, ¿no? Entonces, nuevamente, esta autora española nos dice que la política criminal puede ser entendida como esa disciplina encargada de explorar, buscar y encontrar las soluciones legales que nos permitan mejorar la eficacia y la justicia de un ordenamiento penal en una sociedad y momento histórico determinados, ¿sí? Entonces, bueno, aquí esta visión de esta autora me permite justo entrar a una cuestión que es necesario que distingamos más adelante. Voy a adelantarme un poquito, ¿sí? Sobre esta diferencia entre política criminal y política criminológica. La definición de disciplina de Sans Mulas de la política criminal, pues es una visión más reducida hacia el ordenamiento penal, ¿no? En este sentido, la política criminal, ¿sí? Puede ser entendida en tanto disciplina como una disciplina centrada en la respuesta que el Estado brinda, ¿no? Entonces podemos analizar esas respuestas que el Estado brinda, ya sea para reaccionar o para prevenir. Sin embargo, hay una visión un poquito más moderna, por decirlo así, de la política criminal, que incluso se ha denominado política criminológica, donde se dice, bueno, estas decisiones no son únicamente decisiones que tengan que ser pensadas desde el Estado, sino que tenemos que trascender esta visión clásica y nutrirla de conocimiento. Y a esta forma de ver el análisis desde una perspectiva más científica y más interdisciplinaria es que se le denomina política criminológica. ¿Ok? Entonces aquí ya no nada más estamos hablando del ordenamiento jurídico penal, sino que estamos hablando de ordenamientos incluso que salen, digamos, de este campo de la política pública y se van hacia otros ámbitos de la política pública, como la educación, la salud, el empleo, el combate a la pobreza, el bienestar social, etcétera. Entonces, bueno, es importante que sepan que existe esta diferenciación, hay gente que la reconoce, pero para efectos de nuestra asignatura, nosotros entenderemos lo mismo, política criminal, que política criminológica, bajo este entendimiento de que haremos una visión un poco más amplia y moderna. Y bueno, finalmente hay una definición de una corte constitucional, me parece interesante incluirla, porque entonces aquí ya vemos cómo los propios estados describen y definen lo que hacen ellos mismos respecto de las decisiones públicas para combatir la violencia, ¿no? Entonces, bueno, aquí la Corte Constitucional colombiana nos dice que la política criminológica o criminal es una respuesta que un Estado estima necesaria adoptar para hacer frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de proteger esos aspectos que se consideran esenciales, ¿no? No solo para el Estado, sino también para la sociedad misma. Entonces, bueno, aquí detrás de esta distinción que hice, detrás de esta diferenciación entre política criminal y política criminológica, en realidad está detrás una discusión que viene, digamos, de décadas atrás, si no es que de siglos. Y es que hay una visión muy europea, proveniente sobre todo de Alemania, de cómo se concibe la política criminal y una visión más anglosajona, más reciente, de cómo se concibe la política criminal. Entonces, bueno, la política criminal, digamos que se corresponde con esta visión primaria europea, surgida en los siglos XVIII-XIX,
sobre efectivamente cómo es que responde el Estado a través del derecho penal para hacer frente a conductas delictivas. Entonces, son discusiones normalmente muy jurídicas. Y la política criminológica es una visión que trasciende, ¿no? Es una visión un poco más interdisciplinaria que se inserta en las discusiones sobre políticas públicas y que hablan de, bueno, qué modificaciones tenemos que hacer en las intervenciones del Estado, pues para transformar a las sociedades, para reducir, obviamente, estas cuotas delictivas, ¿no? Entonces, ya no nada más se ven aspectos legales, sino que incluso se ve desde una perspectiva de análisis de política pública, pues aspectos como el diseño de estas decisiones, su implementación, su evaluación, cómo mejoramos su efectividad y su eficacia. Y bueno, les ofrezco un recorrido histórico breve, ¿no? Los orígenes de la política criminal en tanto disciplina, pues se sitúan para algunos en la obra de César Beccaria, en la obra de Los delitos y las penas del siglo XVIII, y posteriormente siglo XIX, siglo XX, con pensadores en aquel entonces, digamos, de lo que hoy se configura como el Estado alemán, pues eran tanto criminólogos como juristas que profundizaron en la política criminal como disciplina. Esos conocimientos se trasladan a España y por un efecto de colonialismo, ¿no? Que vamos a ver más adelante, pues llegan a Latinoamérica. Latinoamérica tiene una visión muy, digamos, muy legalista de la política criminal que ha sido poco a poco sustituida, no sustituida, sino que se ha ido hibridando poco a poco a lo largo de las décadas con esta otra visión proveniente de los Estados Unidos, ¿no? De que ve la política criminológica como una subespecie de política pública. El análisis de las políticas públicas surge a mediados del siglo pasado en los Estados Unidos y digamos, su estudio comienza en México a finales del siglo pasado, en los ochentas, y bueno, básicamente bajo esta idea de que una política pública es toda acción u omisión impulsada para resolver un problema público, pues puede leerse, ¿no? Todas estas decisiones que se toman para prevenir, reaccionar frente a la delincuencia pueden entenderse desde una clave de política pública. Sin embargo, obviamente, esta nueva visión pues no ha sido, digamos, recibida eh, sin objeciones, sino que obviamente se han presentado distintas críticas a esta visión de emparentar a la política criminal como una subespecie de política criminológica, perdón, como una subespecie de política pública. Y bueno, para autores como este chileno González Guarda, nos dice, ¿no? Que el problema de situar a la política criminal dentro de políticas públicas es que esta misma área de estudio pues no tiene un sustento teórico claro, ¿sí? Además nos dice es que no existe una sola política criminal, sino muchas, ¿no? Entonces, bueno, esto realmente creo que son objeciones que no son de fondo, ¿no? Que pueden obviarse. Yo creo que una objeción importante es la que se refiere a que si situamos la política criminal dentro de las políticas públicas en contextos democráticos, tenemos que permitir que la ciudadanía participe. Eso se refiere la gobernanza, ¿no? La ciudadanía como un actor que participa, que decide, que promueve, que evalúa. Entonces, una objeción a ver así la política criminal es que se ha mostrado en algunos casos y en determinados contextos que el que la ciudadanía participe en la formulación de decisiones sobre reacción frente a delitos puede tener efectos negativos, ¿no? Para algunos, este efecto negativo normalmente es que se exige más mano dura y se incrementan las penas, ¿no? Es lo que le llamaríamos punitivismo. Y bueno, creo que hasta ahí, digamos, las limitaciones como más importantes. Me parece que la única objeción importante y que tendría que ser tomada en cuenta es esta idea de, bueno, hasta qué punto permitimos que la ciudadanía participe. Sin embargo, bueno, prácticamente ya en los últimos años hemos visto casos donde la ciudadanía es la que promueve las leyes y que incluso esas leyes tienen los nombres de las personas, ¿no? Me parece que ya estamos precisamente incursionando en una política criminal que está adoptando estas características de gobernanza.
¿Qué fines tendría que perseguir la política criminal como disciplina? Pues bueno, básicamente son tres finalidades, ¿no? Una sería de carácter jurídico penal, otras de carácter social y otra que tiene que ver con la protección de derechos humanos. En el caso de las finalidades jurídico-penales, pues básicamente es crear instrumentos jurídicos que permitan controlar y prevenir la delincuencia, ¿no? Que permitan proteger los bienes jurídicos. Por su parte, dentro de las finalidades sociales, pues básicamente se le asignan o atribuyen finalidades relacionadas con la prevención, con la gestión de riesgo, con la reafirmación simbólica del derecho. Y dentro de las finalidades relacionadas con los derechos humanos, pues digamos que se dice que la política criminal tiene que permitir la aplicación de estrategias democráticas de control del delito, que además sean respetuosas de los derechos humanos de las personas que están reconocidos en tratados internacionales de derechos humanos. También dentro de otra de las finalidades importantes de tipo jurídico penal es que la política criminal como disciplina siempre tiene que estar, digamos, cuestionando, ¿no? Constantemente tanto las decisiones ya tomadas como los bienes jurídicos protegidos. Y en ese sentido, pues tiene que estar cuestionándose constantemente el cuándo, cómo y por qué prohibir, cuándo, cómo y por qué juzgar, cuándo, cómo y por qué castigar. Porque al final del día son preguntas que ameritan una respuesta específica en cada, digamos, época, ¿no? Una sociedad, incluso una sociedad que es contemporánea, pues no va a dar las mismas respuestas que otra, ¿no? Que a lo mejor presenta culturas distintas. Entonces, la política criminal tiene que constantemente dialogar al respecto. Y a la par de que cumple fines, es posible que asuma otras funciones la política criminal que podríamos llamar como objetivos secundarios, ¿no? Que a lo mejor no es su finalidad, pero que en el camino, al momento de desplegar esas finalidades, va cumpliendo otras tareas. Entonces, bueno, por un lado, la política criminal nos permite analizar realidades, ¿no? Nos permite entender cómo ocurren las decisiones de Estado en otras jurisdicciones, cuáles son, digamos, los hallazgos que se dan de la aplicación de esas decisiones en otro lugar. Nos permite a partir de eso también criticar la legislación que tenemos en nuestro país, ¿no? Por otro lado, otra de las funciones importantes es orientar la toma de decisiones a partir de, por ejemplo, estos ejercicios que hagamos de comparación, pues a lo mejor decir, ah, bueno, en México puede funcionar que se diseñe esto de esta manera o esto en otro lugar fue implementado pero no funcionó. Y como les decía, se reafirma esta finalidad, que también se vuelve función, de cuestionar los valores jurídicos que están detrás de las prohibiciones y detrás de los castigos. Entonces, básicamente, la política criminal como disciplina tiene que quedarnos claro que digamos, desafortunadamente al día de hoy, pues no tiene una autonomía científica porque depende de dos disciplinas que sí son autónomas. Por un lado la criminología y por otro lado el derecho penal. De la criminología toma, digamos, los hallazgos sobre por qué la gente delinque, cuáles son los factores de riesgo, etcétera. Es decir, toma los datos empíricos y del derecho penal retoma aspectos normativos, axiológicos, y al final del día, pues la política criminal conlleva, ¿no? El empleo, digamos, de métodos inductivos y de métodos deductivos. Métodos inductivos en el sentido de, bueno, conocemos el dato criminológico que fue obtenido mediante métodos inductivos, pero a eso le sumamos, pues, métodos deductivos, ¿no? Que son los que normalmente se utilizan en el derecho penal, que tiene que ver con propuesta de soluciones mediante ley. Entonces, bueno, hacemos aquí un mix de métodos. Em, bueno, entonces, de lo que hemos estado conversando, o bueno, de lo que yo les he estado conversando hasta ahorita, me gustaría como que queden
claras algunas ideas sobre la política criminal cuando es una práctica, ¿no? Estamos hablando de que es una respuesta no solo técnica, ¿no? No solo desde una perspectiva de una disciplina, sino que también, como veremos, hay aspectos políticos que entran en juego y que muchas veces son los que terminan definiendo en realidad las decisiones. La política criminal no incluye únicamente decisiones en materia penal o de legislación penal, sino que incluye otro tipo de medidas. Ya las iremos, digamos, conversando. Y aunque el poder legislativo es un actor fundamental, no es el único de la política criminológica o criminal. Pues bueno, digamos que en términos generales, la política criminológica como práctica, pues ha existido desde la existencia misma de la persona, ¿no? Sobre la faz de la Tierra. Estamos hablando de distintas etapas, donde por un lado pues tenemos una etapa primitiva que va de, digamos, desde que se tiene registro histórico por escrito de las reacciones que se daban en las sociedades frente a conductas delictivas hasta el año 475 después de Cristo, que fue justo el momento en el que cae Constantinopla, en que se inicia, digamos, la Edad Media, ¿no? Entonces, en esa primera etapa primitiva tenemos tanto la manera como se reaccionaba era a través de venganza privada, es decir, las personas hacían justicia, digamos, por propia mano. En un primer momento, esta venganza era ilimitada, no conocía restricciones, pero posteriormente comenzó a, mediante códigos y códices a comenzar a limitarse, ¿no? A decir no todo se vale, no todo se puede. Y bueno, posteriormente, digamos que dentro de esta etapa primitiva hubo ciertas sociedades, ciertas culturas que tuvieron como desarrollos bastante avanzados en la materia, como Grecia o como Roma incluso, ¿no? Donde ya comenzó a entenderse que el castigo tenía que ser realizado por, digamos, el Estado, ¿no? Por las autoridades. Sin embargo, bueno, cuando cae el Imperio Romano, viene esta fase, digamos, de la etapa medieval y aquí comienzan a introducirse estas ideas de el castigo es una venganza divina. Se justifica en la medida en la que se reequilibra, digamos, eh, el bien y el mal desde una perspectiva divina, ¿no? Entonces hay una primera etapa donde se justifica el castigo y las reacciones desde esta divinidad, ¿no? Y bueno, posteriormente se va asociando a que son las autoridades representantes de Dios, ¿no? Quienes tienen que decidir sobre la forma en cómo se reacciona frente a esas conductas ilícitas. Posteriormente, bueno, digamos que una vez que comienza a terminar la Edad Media y con el inicio de la Edad Moderna, se sigue manteniendo la venganza pública, pero comienzan a humanizarse las penas y sobre todo, especialmente a finales del siglo XVIII, siglo XIX, es que comienza a discutirse sobre pues, la eliminación o la limitación de la pena de muerte como única pena que existía, ¿no? En su momento. Entonces surge la prisión como una forma de humanizar las penas, porque antes pues todas las penas, casi todas eran penas de muerte. Había otras, había penas de destierro, ¿no? De trabajos forzados, pero bueno, digamos que las penas conferidas a delitos graves pues normalmente eran penas de muerte. Entonces se humanizan las penas en la etapa moderna y bueno, digamos que desde el siglo XIX, con el surgimiento de la criminología, con el surgimiento de la política criminológica, es que vemos que surgen otras formas de responder. Y eso es lo que precisamente analizaremos en las siguientes diapositivas. Y bueno, antes de entrar a esas corrientes de política criminológica contemporáneas, me gustaría retomar esta idea que en su momento vimos en el curso propedéutico sobre cómo es que la teoría se relaciona con la política criminológica, ¿no? O sea, hay aspectos de las teorías que impactan en las políticas criminales. Uno de ellos son los supuestos que
están en el sustrato de las teorías y son supuestos, por ejemplo, que tienen que ver con cómo es la persona. ¿Es buena? ¿Es inherentemente buena o es inherentemente mala? ¿No? También otro aspecto que forma parte de estas asunciones es qué aspectos pueden intervenirse. Podemos intervenir en la persona a nivel biológico, a nivel psíquico, podemos intervenir en la persona a nivel social. Entonces, bueno, esas asunciones son las que terminan impactando en las decisiones de cómo reaccionamos. Obviamente hay proposiciones teóricas que derivan de estas teorías, ¿no? Que también afectan. Por ejemplo, cuando se determina qué factores son los que inhiben o promueven las conductas delictivas, pues obviamente las reacciones o intervenciones normalmente intentarán modificar esos factores. Recordemos que las teorías criminológicas son explicaciones muy concretas que nos dicen o intentan decirnos cuáles son las causas detrás del comportamiento delictivo o también las causas de por qué la gente no delinque, ¿no? O las causas de por qué la gente es víctima y también nos da luz a partir de esta idea de las asunciones y los factores sobre cómo prevenimos o intervenimos en el mismo. Y estas distintas teorías, como vimos en el curso propedéutico, se pueden integrar en uno o más, o en uno o varios paradigmas, ¿no? Entonces, bueno, por recordar, tenemos, por ejemplo, el caso del paradigma del control social, que es un conjunto de teorías criminológicas que se integran y que ponen el énfasis en aspectos sociológicos. Son teorías que surgieron en los Estados Unidos a inicios mediados del siglo XX. Tenemos la Escuela de Chicago, la teoría de la asociación diferencial, la teoría del etiquetamiento, la teoría de la anomia, por mencionar algunas, la teoría de las subculturas delictivas, por ejemplo. Y estos paradigmas tienen en común que ofrecen ciertos marcos sobre cómo conciben a las personas, cómo conciben a las sociedades, cómo debería de estar actuando el Estado, ¿no? Es un poquito regresando a estas asunciones que se hacen. Entonces, cada paradigma tiene asunciones distintas. Las corrientes de política criminal, por su parte, son estas propuestas específicas de intervención para prevenir o reaccionar, ¿no? Y que normalmente se desarrollan a partir de los resultados de estos paradigmas y de estas teorías. Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver enseguida? De una corriente basada en criminología clásica, eh, que ahorita les voy a explicar cuál es la escuela clásica, ¿no? Básicamente nos dicen, bueno, pues hay que aumentar las penas o introducir un nuevo delito para que la gente deje de cometer estas conductas. Entonces, bueno, justo lo que vamos a ver enseguida son esas distintas corrientes de política criminal que se han dado, digamos que han existido, sobre todo en jurisdicciones occidentales y que podemos, digamos, trazar su origen desde el surgimiento mismo de la política criminológica hasta nuestros días. Entonces, miren, yo lo que voy a hacer es únicamente enunciar estas corrientes y con esto ya, digamos, concluiría el video del día de hoy, pero la tarea que tienen ustedes, ahorita voy a explicar, es profundizar en el entendimiento de estas corrientes a partir de la revisión de las diapositivas, por un lado, y de la revisión de dos lecturas distintas. No son, en el caso de una de las lecturas, no es una lectura completa, son únicamente algunas páginas. Me parece que de esta manera, este video introductorio serviría precisamente para explicar a ustedes que de las teorías criminológicas se derivan propuestas de intervención y que, dado que las teorías criminológicas se aglutinan en paradigmas, pues de igual forma esas propuestas de intervención se aglutinan en corrientes o también paradigmas, lo podemos llamar. En estas dos diapositivas, esta es la que sigue, ustedes observarán del lado izquierdo las teorías criminológicas que dan sentido a las corrientes de política criminológica que están a mano derecha. Entonces, la escuela clásica, así denominada, pues es una corriente de política criminal de corte jurídico. La criminología positiva es una teoría criminológica que da
paso a la corriente etiológica. Las teorías sociológicas o del control social dan paso, ¿no?, a la corriente del control social desde una perspectiva de política criminal. Las teorías críticas dan paso a la corriente crítica. Las teorías de la intolerancia, bueno, así denominadas, ¿no? No hay nadie que le haya dicho, a esta teoría yo le voy a llamar teoría de la intolerancia, sino más bien que desde afuera se le ha nombrado criminología a este paradigma como criminología de la intolerancia, y que está, por ejemplo, teorías como la de las ventanas rotas, o ha dado paso a respuestas de política criminal conocidas, por ejemplo, con tolerancia cero, derecho penal del enemigo. La teoría del daño social, pues ha dado paso a una corriente de política criminal denominada daño social. Las teorías más jurídicas del garantismo penal han dado paso a corrientes de política criminal denominadas, por ejemplo, de derecho penal mínimo o de alternativas a la prisión o de ver la pena de prisión como la última opción disponible. También lo que es el paradigma de criminología actuarial junto con la teoría de la nueva penología, pues ha dado paso a una corriente de política criminal actuarial. Las posiciones para algunos consideradas abolicionistas del sistema de justicia penal, pues ha dado paso a la corriente restauradora, y corrientes críticas como las de colonialistas, feministas, de teorías críticas, han dado paso a las corrientes que hablan sobre violencias estructurales. Finalmente, las corrientes de la nueva gestión pública, que no son teorías en sí criminológicas, sino que más bien tienen que ver con aspectos relacionados con administración pública, teoría de las organizaciones, han dado paso a corrientes privatizadoras, es decir, que entran agentes privados a administrar el castigo y a ejercer el derecho a castigar del Estado. Entonces, bueno, obviamente estas son distintas corrientes. Ustedes, conforme vayan revisando el material, se darán cuenta que algunas de estas surgieron para sustituir a la que estaba vigente, o precisamente surgieron como una crítica, ¿no?, como una especie de antítesis frente a la propuesta que mantenía en ese momento la otra corriente de política criminal. Algunas de ellas son justo esto, contrarias, pero no necesariamente se da así siempre. Verán que hay corrientes que hoy día, pleno siglo XXI, conviven perfectamente entre sí, y podemos tener ya hablaremos más adelante de eso, ¿no? Por ejemplo, la escuela clásica, ustedes revisarán el material, pero se refiere a todo lo que habla sobre la creación de tipos penales y el incremento de penas, ¿no? Entonces, eso está perfectamente vigente hoy, pero también está vigente todo lo que se refiere a la corriente teológica para el caso, por ejemplo, de personas que han cometido delitos y de los cuales se considera que necesitan un tratamiento rehabilitador. Entonces, estas corrientes siguen también muy vivas respecto de esos sectores, ¿no? La criminología crítica, ya lo veremos, pues ya lo verán ustedes también, es pues un posicionamiento político importante que precisamente revela, ¿no?, esta idea de que solamente terminan tipificándose y llegando al Código Penal conductas que normalmente son asociadas con ciertas clases sociales, ¿no? Pero quienes mantienen el poder, pues ellos son intocables, ¿no? Y esas conductas que cometen, pues número uno, a veces no son tipificadas, y número dos, pues ni siquiera son procesadas esas personas. Entonces, bueno, vemos cómo estas corrientes, pleno siglo XXI, conviven de distintas maneras en las realidades de las sociedades. Para quien quiera profundizar sobre, número uno, las teorías criminológicas y luego entender las corrientes de política criminal, les sugiero que revisen el video que en su momento abordé en el curso propedéutico sobre teorías criminológicas. Aquí está el link, está en mi canal también, lo pueden ver. Está titulada así, clase 3, teorías criminológicas, introducción. Y bueno, pues básicamente hasta aquí llegaría mi exposición. Eh,
doy, digamos, paso a la explicación de qué es lo que tienen que hacer en el campus virtual. Todas estas diapositivas que pasé son las que ustedes tendrían que revisar. Y la idea es que las revisen junto con los dos textos y que a manera de control de lectura de este material ustedes identifiquen las corrientes de política criminal que están relacionadas con sus proyectos de intervención, ¿no? Entonces, la idea es, el objetivo de esta actividad es que ustedes refuercen, ¿no? Estas corrientes de política criminal y que identifiquen de manera muy clara cuál es la que se sitúa en su proyecto de intervención o las que tienen que ver con su proyecto de intervención. Para ello van a tener que leer y analizar, además de estas diapositivas, estas otras dos lecturas, ¿sí? Junto con este video, la idea es que identifiquen de manera muy clara cuáles son esas corrientes de política criminal que están detrás de su proyecto de intervención y que elaboren en una cuartilla una explicación de cómo esas corrientes de política criminal se relacionan con el tema que ustedes están abordando, ¿sí? No olviden referir la bibliografía consultada, no olviden los lineamientos sobre inteligencia artificial que comenté al inicio de este video. Y bueno, la actividad estaría prevista, su entrega para el próximo jueves 13 de agosto antes de la medianoche, en formato PDF. Pues bueno, les agradezco la atención y nos saludamos, aunque sea de manera asíncrona, la próxima semana. Gracias.